noches, amigos de Denuncia Ciudadana. Hoy durante estas fechas estaremos dando a conocer el panorama del coronavirus COVID-19 desde cómo está afectando a nivel mundial hasta llegar al estado de Yucatán. La epidemia de la enfermedad por coronavirus 2019 comenzó a fines de diciembre de 2019 en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China Central. Desde entonces se ha extendido rápidamente por China y en otros países, lo que ha generado miles de contagios en diversos países alrededor del mundo. La pandemia de COVID-19 continúa avanzando en todo el mundo, al rebasar la barrera de los 10 millones de casos confirmados, mientras que el nivel de fallecimientos se acerca al medio millón. De acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins, Brasil, Rusia e India mantienen la mayoría de los casos. Estados Unidos también tiene el mayor número de muertes por virus en el mundo, con más de 125,000. Los expertos dicen que todas estas cifras subestiman significativamente el costo real de la pandemia, debido a las pruebas limitadas y los casos leves perdidos. Mientras tanto, el gobierno de Gran Bretaña está considerando si es necesario un bloque local para la ciudad de Leicester, en el centro de Inglaterra, en medio de informes sobre un aumento de COVID-19 entre su comunidad asiática. Sería el primer cierre local de Gran Bretaña. Los casos confirmados de África de COVID-19 continuaron subiendo a un nuevo máximo de más de 371,000, incluidas 9,484 muertes, según las cifras publicadas este domingo por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades. Por su parte, India reportó 19,906 casos confirmados adicionales, llevando su total a casi 529,000, con 16,095 muertes. China reportó 17 casos nuevos, todos menos 3 de transmisiones domésticas en Beijing, pero las autoridades dicen que una campaña para realizar pruebas en empleados de salones de belleza y peluquería en toda la ciudad no ha encontrado casos positivos hasta ahora. Una de las preocupaciones que tiene la gente es qué grado de mortalidad tiene. Según los últimos datos de la OMS, el índice de letalidad del nuevo coronavirus entre los contagios se sitúa entre el 2 y el 4% en Wuhan, mientras que fuera del área de esta ciudad se reduce en un 0,7%. Sin embargo, los investigadores consideran que aún es demasiado pronto para calcular con precisión su letalidad, en parte debido a que los casos leves no son diagnosticados y no se registran, además de que en ocasiones la enfermedad cursa de manera asintomática. Esto haría que la cifra se redujera significativamente. Otra de las dudas frecuentes es cómo se propaga. El virus se propaga principalmente de persona a persona, sobre todo mediante gotículas respiratorias, que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca y posiblemente entrar a los pulmones al respirar. Las gotas con el virus también se pueden depositar en diferentes superficies y objetos, que al tocarlos se pueden incorporar a las manos, lo que es potencialmente infeccioso si la persona luego con esa misma mano se toca la boca, la nariz y posiblemente los ojos. La Organización Mundial de la Salud indica que el riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presiente ningún síntoma es muy bajo, aunque advierte de que muchas personas que contraen la enfermedad solo presentan síntomas totalmente leves. Esto, dice, es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad y por lo tanto es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. Asimismo, una vez superada la enfermedad, se inicia la fase de excreción del virus, cuya duración media es de 20 días. Un trabajo publicado recientemente sugiere que la excreción prolongada indica que los pacientes todavía pueden ser capaces de propagar el COVID-19 en esta fase. Además, el coronavirus fue detectable hasta el final en las personas fallecidas. Con todo esto te preguntarás si es muy contagioso. Parece que el COVID-19 puede transmitirse con bastante facilidad. De momento, la OMS estima que la tasa de contagio del virus es de 1,4 a 2,5, aunque otras estimaciones hablan de un rango de entre 2 y 3. Esto quiere decir que cada persona infectada puede a su vez infectar a entre 2 y 3 personas. Para controlar una epidemia, la RO necesita disminuir debajo de 1.
Asimismo, para prevenirlo, los consejos divulgados por las autoridades sanitarias para evitar el contagio son lavarse las manos de manera frecuente y usar pañuelos o el codo para cubrirse la nariz y boca cuando se tose o estornuda. En cuanto al uso de mascarillas, no son imprescindibles, a no ser que se esté infectado o se esté en contacto directo con los pacientes del portan el virus. En caso de tener síntomas, las autoridades recomiendan llamar a los sanitarios para que en el caso de estar infectado no se propague el virus en los hospitales o se colapsen los servicios sanitarios. Continuando con este programa especial sobre el coronavirus COVID-19, muchos preguntan cuáles son sus síntomas, ya que muchos se confunden entre una gripe común, influenza o hasta la misma alergia. Con la llegada del coronavirus COVID-19 a México, muchos se preguntan por las diferencias y semejanzas entre este patógeno y otro viejo conocido y habitual de estas fechas, el virus de la gripe o el catarro. ¿Qué cosas tienen en común y qué tanto pueden diferenciarse? Muchos de los síntomas de ambas infecciones son similares. Sin embargo, el coronavirus tiende a presentarse con fiebre, tos seca, dificultad respiratoria, dolores musculares, cansancio o abatimiento. Menos frecuente, expectoración, dolor de cabeza, tos con sangre o diarrea. Sin embargo, también parece que los afectados por una u otra enfermedad presentan ciertas particularidades, como el moqueo o el dolor de garganta, que son molestias típicas de las infecciones de las vías respiratorias altas. Es decir, si su nariz gotea y está estornudando con frecuencia, usted tiene seguramente un catarro o una gripe normal. El nuevo virus ataca las vías respiratorias bajas, por lo que los infectados desarrollan tos seca, dificultad respiratoria o neumonía, pero no dolor de garganta. En el caso de su transmisión, ambas enfermedades se transmiten también por vía respiratoria. Sin embargo, sí parece que el coronavirus tiene una mayor capacidad de transmisión que la gripe común. Se estima que se da un contagio de unos 3 individuos por cada persona infectada, mientras que en el caso de la gripe, esta transmisión llega a 1 o 2 personas. Eso es lo primero que tenemos que hacer, distinguir las sutilezas que hay entre un cuadro habitual y este cuadro, un cuadro mucho más grave, más complicado, con más tos, con más fiebre, etc. En segundo lugar, hacer una buena historia clínica donde se puedan detectar los factores de riesgo. O sea, yo ya tengo una persona con un cuadro respiratorio, entonces empiezo a investigar si tiene los riesgos, por ejemplo, de haber viajado o haber estado en contacto con casos sospechosos o con casos confirmados. Lo siguiente para estar preparados es contar con el abasto de medicamentos suficientes, que en este caso, como te dije, va encaminado a ciertos antivirales, aunque no sean específicos, como el Tamiflu, la Mantadina, etcétera, y los medicamentos que se llaman sintomáticos, o sea, para manejar la calentura, las flemas, la tos, etcétera. Y bueno, evidentemente, la Secretaría de Salud se prepara también llevando un seguimiento de lo que a nivel federal la Secretaría de Salud Nacional le va mandando, ¿no? Por ejemplo, hay fases en la parte de epidemiología, existen fases. Entonces dice fase 1 epidemiológica, fase 2, fase 3, y entonces ahí le va a decir, cierras el viaje, evitas que la gente vaya a lugares públicos, distribución de cubrebocas. Bueno, eso si se diera un caso, la Secretaría va siguiendo esos lineamientos que además son globales, o sea, se manejan por la Organización Mundial de la Salud en todos los países y desde luego a nivel federal y los estados lo van cumpliendo de acuerdo a la situación. Tanto en el caso de la gripe como en el del coronavirus COVID-19, las personas con más riesgo de morir y sufrir complicaciones por culpa de la infección son los ancianos y personas con un cuadro de patologías previas o inmunodepresión. Por ello se externa tomar las debidas precauciones. Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan provocada por el nuevo coronavirus son fiebre, dolor de cabeza y fatiga, acompañados de tos seca y sequedad, y en muchos casos de disnea, que es la dificultad para respirar. Estos síntomas se comparten con muchas patologías, por lo que para no saturar los servicios de salud y evitar nuevos contagios, el gobierno federal recomienda llamar al número 800-0044-800 y pide no salir de casa hasta estar totalmente seguro que no es un riesgo. En México, el COVID-19 tuvo su primer caso por parte de un hombre de 35 años procedente de Italia, el 28 de febrero de 2020. A partir de ese día, se han ido en aumento.
De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, México tiene 216.852 casos confirmados acumulados de COVID-19, 25.558 activos y se han registrado 26.648 defunciones. Por otra parte, a partir de este lunes 29 de junio, 18 estados de la República, incluida la Ciudad de México, pasarán a color naranja del semáforo epidemiológico, gracias a la disminución de ocupación hospitalaria y el porcentaje de positividad de coronavirus. En México, 14 entidades seguirán en color rojo, pero las que pasan al color naranja, varias actividades económicas y sociales se pueden reanudar, bajo lineamientos sanitarios para evitar más transmisiones del virus. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, mostró una gráfica titulada Número diario de casos confirmados por millón de habitantes, en la que se observa el progreso del coronavirus en algunos países, a lo que pudo destacar que México ha tenido una lenta subida de casos, lo que es una señal del famoso aplanamiento de la curva. Esta barra y se va cambiando el tiempo, vean ustedes, enero 11, enero 21, enero 31, 1 de marzo, los países europeos, ahí está España, vean ustedes, aquí está Italia, aquí está México. México ya surgió, creo que ahí se acaba la animación. México es este, México es este, México es este. ¿Cuál es el mensaje aquí? Primero, hemos dicho una y otra vez, y lo seguimos diciendo, cada país tiene un abordaje diferente de vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, el número absoluto de casos no se puede comparar porque tienen población distinta, pero además porque tienen abordajes distintos. Lo que interesa comparar aquí es la velocidad de cambio. Y la velocidad de cambio, dado que esto es el tiempo y esto es la cantidad de casos por millón de habitantes, se representa por la inclinación de esta curva. Estamos ya en una parte donde empezamos a ver una subida mucho más lenta de la que teníamos aquí. Pero lo más importante, y es el mensaje que traigo, es que la inclinación de esta curva es esta, para todos estos países. La inclinación de la curva de México es esta. Esta es otra de las señales que hemos dicho también muchas veces del famoso aplanamiento de la curva. En el caso del estado de Yucatán, las autoridades han implementado una serie de procedimientos de sanidad para evitar que sigan en aumento los casos. Sin embargo, el panorama sigue en aumento. Según los últimos datos oficiales, en Yucatán ha crecido la cifra de personas contagiadas por coronavirus, ahora con 4.177 casos positivos, de los cuales 41 son de otro país u otro estado, y teniendo 436 fallecidos por COVID-19. De los 4.177 casos reportados, hay 2.869 recuperados, que no presentan síntomas y no pueden contagiar. 615 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán, presentando síntomas leves. 257 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 94 años. Por otra parte, con respecto al aumento acelerado de casos encontrados en los últimos días, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado ha alertado que esto se debe por el paso de la tormenta tropical Cristóbal, ya que generó una intensa movilidad en diversas zonas de Yucatán. El coronavirus COVID-19 es una enfermedad que poco a poco sigue afectando a la población. Sin embargo, no es tarea solo de las autoridades, sino de nosotros mismos. Haz caso a las recomendaciones aquí presentadas y evita que esta enfermedad siga propagándose. Mi nombre es Ana Luz Irigoyen y esto fue Denuncia Ciudadana. Muy buenas noches.